Ya. Ahí sí. Recording progress. Ahí sí. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Gracias. Tenemos cuenta, secretaria. Señor presidente, solo la excusa del ministro de Seguridad Pública para asistir a esta sesión. Esa es toda la cuenta. Perfecto. Como habíamos acordado, la idea era agilizar la tramitación de este boletín que establece el sistema de inteligencia. Entiendo que los equipos han estado trabajando. Hay algunas observaciones respecto de algunas indicaciones que presentó el Ejecutivo respecto a algunas referencias. Así que me gustaría que pudiésemos hacer un breve recuento para que procedamos a comenzar la votación, donde yo entiendo, mirándolo en términos bien generales, que hasta el artículo 5º al menos no tenemos grandes diferencias. Así que si podemos hacer alguna votación lo más express posible, yo me adheriría a eso. Me está pidiendo la palabra la diputada Carmen Hertz. Muchas gracias, presidente. Concuerdo con la iniciativa, la propuesta suya, pero yo quisiera muy brevemente dejar constancia negativa en el sentido de que no se incorporan en las normas rectoras del sistema de inteligencia del Estado una cláusula expresa y general que prohíba la utilización contra actores políticos y sociales que actúen conforme a la ley. La única referencia exitosa se encontraría acotada a los procedimientos especiales de obtención de información, estableciendo el artículo 23 y siguiente, estableciendo que no pueden dirigirse a actividades lícitas de partidos políticos legalmente constituidos u organizaciones sociales. A mi juicio, esta protección es insuficiente, pues no opera como principio estructural del sistema. Excluye expresamente organizaciones políticas no formalizadas y deja un amplio margen de discrecionalidad. Gracias, diputada Hertz. Ese tema lo hemos discutido y se ha conversado. Yo entiendo que se va a votar en el artículo como corresponda, así que en función de lo que opine la mayoría de la comisión. Pero ese tema sí fue planteado. Ofrezco la palabra, si no comenzamos la votación. Correcto. Senador Piuk, usted me pidió la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Primero, saludar por su intermedio al ministro del Interior presente, agradecer la presencia, a la asesora legislativa y también a todos los colegas, desearles a todos un muy feliz año y se cumplan todos los deseos que cada uno está preparando. Respecto a las indicaciones del Ejecutivo, efectivamente en ellas hay precisiones que ajustar que pueden ser motivo de debate o se pueden corregir en una nuevo ingreso de indicaciones, que es una fórmula, dado que hay artículos que quedaron pendientes. Puede ser al referéndum, yo la propongo. Sí, aquí. pueden ser, por eso, podemos ajustarlas al referéndum ahora, pero después, para efecto de que quede constancia que es el Ejecutivo, que vengan en la indicación final. Es lo que pediría, presidente, para que esto quede como corresponde, con todas las formas, especialmente todo lo que respecta a la regulación interna, la forma en que se van a desarrollar mecanismos de planificación secreta que por su importancia tienen que tener al menos ese sustento. Perfecto. Eso es lo que solicitaría. Yo pediría que los que tienen alguna observación respecto a temas generales que las pueden hacer ahora, porque aprovechamos que nos falta un senador. Así que, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Sobre el punto, lo conversamos un poco antes de iniciar la sesión. Yo creo que es un tema bastante relevante. Ese artículo en particular, que es uno entre muchas cosas que tenemos que discutir hoy día, yo lo dejaría pendiente para no enredarnos, porque de verdad el objetivo hoy día es poder avanzar. Esa es la impresión que tengo yo. Entonces, si es que tenemos uno o dos artículos en los cuales preferimos darle un poco más de tiempo al Ejecutivo para que pueda ingresar la indicación como al parecer está conversado hasta antes y podamos ver el texto material en el fondo sobre el cual vamos a votar, yo sería más partidario de eso y que partamos por los artículos donde existiría consenso. El Ejecutivo, le ofrezco la palabra. Sí, bueno, nosotros mientras antes se empiece a votar mejor, yo quiero valorar el trabajo que han hecho los equipos técnicos para llegar a un acuerdo. O sea, tenemos más de un 90% de acuerdo en una ley que de por sí no es fácil, independientemente de los ajustes que haya que hacer, como aquello a las que hacía referencia la diputada Hertz. Y tenemos dudas respecto de la necesidad de presentar una nueva indicación, porque nosotros creemos que
la indicación propuesta perfectamente puede ser modificada, reemplazando, por ejemplo, la referencia a la Política Nacional de Inteligencia de Estado por instrumento de planificación de la inteligencia, toda vez que se cambió la nomenclatura en el proyecto. Entonces eso permite que quede coherente. Y la presentación de una indicación podría retrasar, así que somos más partidarios que se vote con el nuevo texto acordado. Pero si la comisión tiene un parecer distinto, obviamente nosotros vamos a respetarlo. ¿Comenzamos entonces? No podemos comenzar porque nos falta un senador que... Aquí me dicen que el senador... Ahí estamos ya en condiciones. Diputado Francisco Undurraga. Gracias, presidente. Saludar a todos, a los funcionarios, desearles a todos un feliz año. Presidente, en relación, dado que se está incorporando la senadora, bienvenida senadora, nosotros en principio que vamos a operar el jueves y el viernes de esta semana. Yo propongo que hagamos el esfuerzo para sesionar el día miércoles en Valparaíso. Entiendo que todos tenemos comisiones y que tenemos sesiones, pero excepcionalmente podríamos destinar, con permiso de la sala, cada uno gestionará lo propio, digamos, para poder sesionar la comisión mixta el día miércoles durante la mañana, al menos, o durante la tarde, de tal forma de poder agilizar este proceso y destrabarlo. Vamos a hacer las gestiones para poder sesionar el miércoles durante la mañana a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, avanzar, tener un horario más o menos similar acá en Santiago el día jueves, si es que eventualmente terminamos el día jueves, si no el día lunes de la próxima semana, terminando el próximo lunes. Ministro Elizalde. Como esto requiere autorización de sala, pero Sí. me pueden corregir si en la Cámara... Requeriríamos la autorización de la sala de la Cámara de creo que en Diputados. la sala, cuando tiene discusión inmediata, se puede hacer la sesión simultánea a la sala, en la Cámara, ¿no? Si tiene discusión Sí, inmediata. entonces ni siquiera necesita autorización. Entonces nosotros presentaríamos mañana Bien. un oficio de discusión inmediata, o sea, sí, o ahora, pero conste que es para provocar que se pueda hacer en paralelo, para que no se diga que estamos, porque a veces se malinterpretan las señales, se dice que queremos presionar o quizás qué cosa, no es el sentido, es para facilitarlo. En el caso del Senado se requiere siempre autorización de sala. En el caso del Senado, presidente, tengo entendido, pero por eso siempre se nosotros requiere estamos bien, no autorización de tenemos sala sala. el miércoles en la mañana. En el caso de la Cámara basta la discusión inmediata. Ya, perfecto. Bien, se hace de esa forma. Comenzamos, secretaria. Si quiere, leo por mientras, Sí. mientras llega... Vamos. Señores senadores y señores diputados y señora senadora, en la página 3 del comparado había quedado pendiente la votación para las enmiendas al artículo 2, que la propuesta del Ejecutivo es reemplazar las enmiendas a este artículo por los conceptos de inteligencia y de contrainteligencia. En la última sesión que se vio esto, los mayores reparos hubo con respecto al concepto de contrainteligencia en la referencia a grupos nacionales como extranjeros. Y bueno, también estaba el tema de la seguridad de la nación o si era seguridad nacional, y concluyó la sesión y finalmente no se votó este numeral. ¿Lo ponemos en votación? ¿Por qué no se puede faltar? Perdón. ¿Llegó la senadora ahora? Sí, Sí, tenemos. sí, perdón, Sí. perdón. Tenemos. Voy a poder tomar... Yo entiendo que sí. Proceda a leerlo, Ya lo había. Y ofrezco la palabra si alguien quiere hacer algún comentario o precisión. Ya se hicieron en la sesión pasada sobre este tema, ya se hizo la conversación. Sí, pero presidente, si gusta lo voy a leer. Sí. Ya lo habíamos, se le había dado lectura en la sesión anterior, pero como ya ha pasado un tiempo. Inteligencia.
proceso sistemático de obtención, análisis, almacenamiento y difusión de datos e información, cuyo objetivo es producir alertas y conocimiento útil para la toma de decisiones. B. Reemplázase el literal B por el siguiente: contrainteligencia, aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es prevenir, detectar, localizar y neutralizar y contrarrestar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros estados o por personas, organizaciones o grupos, tanto nacionales como extranjeros, dirigidas contra la seguridad de la nación y la defensa nacional. Perfecto. Lo ponemos en votación. Diputado Sánchez. Diputado Undurraga. A favor. Diputado Joanet. A favor. Diputada Hertz. A favor. Gracias. Diputado Brito. A favor. Senadora Bodanovich. A favor. Senador Piu. A favor. Señor presidente, A favor. queda aprobado entonces por 8 votos a favor. Seguimos. Después, en la página 12, hay una propuesta para reemplazar el artículo 4º por el siguiente. El sistema estará integrado por A. La Agencia Nacional de Inteligencia. B. La Dirección de Inteligencia de la Defensa del Estado Mayor Conjunto. C. Las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. D. Las direcciones o jefaturas. ¿Me salté? Sí. Casi termino. Está bien. No lo tenía marcado. Ah, sí. Gracias. Sí, disculpen. Página 7. Artículo 3º. Los integrantes del sistema deberán sujetarse siempre, en el cumplimiento de sus objetivos y funciones, a la Constitución Política de la República y a las leyes. Los integrantes del sistema de inteligencia del Estado no podrán realizar labores ni utilizar inteligencia o contrainteligencia para fines distintos a los establecidos en la presente ley y deberán ejercer sus funciones de manera oportuna, anticipando riesgos, amenazas y oportunidades, sujetándose a los mecanismos de control establecidos en esta ley. Entiendo hay consenso respecto a este artículo también. Lo ponemos en votación. Diputado Sánchez. Sí, o sea, esto es algo que está reconocido en la misma Acabamos la Constitución. unanimidad. Una redundancia total, pero a favor. No sé si hay unanimidad, ¿Hay unanimidad? presidente, para repetir la votación y ¿Se salvo repite la que votación? alguien Sí. se oponga, lo hace el diputado Hay que una- está pidiendo. Si hay unanimidad para... Ah, ya. No, tomemos votación nominal. Tomemos votación nominal. Está bien. Sigamos. Es que quieren ¿Quiere hacer una precisión respecto? Porque estamos en votación. Pero lo puede fundamentar cuando dé el voto, porque partimos la votación ya. Estamos... Muy bien. Continúe nomás, tomando la Muy votación. bien. Diputado Sánchez. Sí, a favor, como lo dice el mismo artículo 6º de la Constitución. Esto es lo mismo, Diputado, perdón, pero... Undurraga. A favor. A favor. Diputado Joanet. A favor. Diputada Hertz. A favor, pero quiero fundamentar brevemente. No estoy de acuerdo que se hayan eliminado los principios de adaptabilidad y anticipación. No concuerdo que se diga que están plasmados ya en el ordenamiento jurídico, pues al eliminar estos principios no da garantía de respeto a la esencia de este proyecto, que es la modernización, democratización y construir un sistema de la inteligencia estatal dirigido por una autoridad civil, superando el modelo de autonomía de las agencias y con un sistema de contrapesos eficiente, traducido en otros aspectos con controles estrictos a medida intrusiva. Gracias. Perfecto. Diputado Brito.
Diputado Brito. Por mi parte, compartiendo la preocupación que planteó la diputada Carmen Hertz al inicio de esta sesión, yo he planteado durante la tramitación mi preocupación de dejar bien claros los límites y la legalidad de las actuaciones de los servicios y también la prohibición expresa de que se dirija el sistema hacia liderazgos políticos o sociales que actúen dentro de la ley. Esa idea fue acogida por la Comisión y por el Ejecutivo, pero solo para el caso de los procedimientos especiales de información, que son una parte de todas las líneas de trabajo e investigación que tienen las unidades de inteligencia, y es por eso que quisiéramos poder reforzar esa idea en este artículo. Por eso era que solicitamos la palabra. Dado que no quedaría planteado eso, por mi parte me abstendría solo en esta votación que es respecto al artículo 3, para que ojalá, si se puede más adelante, podamos reforzar que no solo para los procedimientos especiales de información, sino que para todo efecto el sistema de inteligencia no podrá dirigirse hacia liderazgos políticos y sociales que actúen dentro de la ley. Se abstiene el diputado Brito. Sí, pues, antes que termine la votación. Senadora Bodanovich. La diputada Hertz quiere... Estamos... La votación, gracias. Quiero modificar mi votación por abstención. Gracias. Antes de que termine se puede. Senadora Bodanovich. Coincido con lo planteado por el diputado Brito y la diputada Hertz en los términos de que quede explícito y al menos en la historia de la ley cuál es el límite de las funciones y que no pueden ser nunca usadas para otros fines, como dice aquí, que los establecidos en la ley, pero que quede también constancia de que en particular no se puede utilizar esta información para otros fines como los ya señalados. Pero voto a favor. Gracias, senadora. Senador Piu. Gracias, secretaria. Señor presidente, también fundamentaré mi voto. El artículo 3 regula el sistema de inteligencia del Estado a la ley más importante que tenemos, nuestra Constitución Política de la República, y también a las leyes, donde esta ley en particular se hace cargo en un artículo precisamente de los límites. Y esto para dar la tranquilidad a todas las personas que están siguiendo y que nos escuchan. Aquellas cosas que requieren una autorización judicial, incluso estamos proponiendo que sea de más alto nivel que la actual ley, van a tenerlo y hay control. Y este control además es centralizado para evitar que tengamos diferentes criterios en diferentes otras cortes. Entonces creo que el espíritu de lo que se ha manifestado y la forma en que se resuelve, lo que lo vamos a ir viendo en varios artículos posteriormente, a los cuales me referiré, permiten dar la plena garantía y certeza de que el sistema va a tener los controles y va a funcionar de la manera que se espera. Habiendo señalado lo anterior, señor presidente, voto a favor de la redacción propuesta y acordada con el Ejecutivo. Gracias, senador. Señor presidente. Voto a favor. ¿Resultado de la votación? Aprobados por 6 votos a favor y 2 abstenciones. Perfecto. Siguiente, entiendo Luego que es la el página, artículo... ahora sí es la página- 2. La página 12. Ahora sí nos vamos a la 2. Sí, por eso hay que avanzar. En la página 12, la propuesta del Ejecutivo es para sustituir el artículo 8º por el siguiente. El sistema estará integrado por A, la Agencia Nacional de Inteligencia, B, la Dirección de Inteligencia de la Defensa del Estado Mayor Conjunto, C, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, D, las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Gendarmería de Chile, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos serán organismos colaboradores del sistema para los efectos de aportar y analizar datos e información. Estos organismos contarán con una dirección, departamento o unidad especializada con capacidad de análisis de información. Asimismo, será organismo colaborador del sistema la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Hay unanimidad? Perfecto.
Tenemos... ¿Había unanimidad de los 8 señores parlamentarios presentes? Perfecto. Aprobado entonces por la unanimidad de los miembros presentes. Luego en la página 16. ¿Quién salió? Ah, perdón. Gracias. Diputado Undurraga. Gracias. Solo por efectos de historia de la ley, que si bien es cierta, las indicaciones que estamos votando fueron propuestas por el Ejecutivo, pero fueron trabajadas en consenso por todos los parlamentarios y el Ejecutivo. Porque si no va a quedar como que nosotros estamos votando solo lo que el Ejecutivo indica que, por cierto, que es correcto. Es buena clarificación. Sí. Sí. Y lo ratifica el Ejecutivo también aquí presente. Disculpe. No, en el informe está... No, en el informe está explicitado varias veces que la mesa técnica y que el Ejecutivo recogió estas propuestas, pero formalmente las propuestas han sido recogidas en este oficio del Ejecutivo. Pero está para la historia de la ley que todo esto es fruto del trabajo de una mesa técnica. Senador Piu. Sí, muchas gracias, presidente. Reforzando lo que señala la Secretaría Técnica, lo importante es lo que se vaya leyendo, que es básicamente el acuerdo, y sobre él los ajustes finales que hagamos, porque eso es lo que va a quedar en el informe final, y es la manera además correcta, porque tenemos que leer todos los artículos, no podemos saltarnos ninguno. Es para que sepan de que hay que ir uno a uno dando la redacción final de cómo queda. Gracias, presidente. Dicho. Perfecto. Secretaria. Sí, vamos. La página 16, la siguiente propuesta del Ejecutivo es para reemplazar el artículo 5º por el siguiente. Los datos personales e información obtenida por los integrantes del sistema solo podrán ser comunicados o transmitidos a otros integrantes del sistema y a quienes la ley determine, sin perjuicio de lo anterior, previa autorización del director o jefe del organismo o servicio de inteligencia respectivo, podrán comunicar o transmitir datos personales y no personales e información a organismos ajenos al sistema cuando ello sea imprescindible para el éxito de las labores propias de los integrantes del sistema. ¿Ponemos en votación? Senador Piu. Sí, senador Piu y diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Quizá este artículo no da la profundidad que se requiere para entender que estamos hablando de un sistema transaccional automatizado con acreditaciones de seguridad. Y cuando se habla de transmitir, no es que se estén mandando mails o WhatsApp o fax. Lo que se está diciendo básicamente es el intercambio que tiene que existir dentro de la comunidad de inteligencia con la trazabilidad e integridad de la información, con el sistema de acreditación de seguridad, el need to know, quién puede acceder y por qué. Eso es cuando se señala que es el director del organismo el que dice quién puede o no puede. No es que los datos estén disponibles para todas las personas. Esto para tener la claridad que esto tiene que ser parte de las capacidades que se van a tener que desarrollar, que es un sistema integrado de intercambio de información de inteligencia secreto con una red aislada donde tenga todos los controles de seguridad para poder tener lo que he señalado, trazabilidad e integridad. Eso es lo que en el fondo dice este artículo, para que se entienda qué significa comunicar o transmitir datos. Van a estar todos estos datos y por eso la protección que se da es extra, es adicional, redes separadas, encriptado, secreto. Y esto para que se pueda manejar información personal, sensible, información de inteligencia que puede comprometer la seguridad de la nación. Es para hacer el punto, señor presidente, porque esto va a requerir obviamente un desarrollo de una capacidad que habrá que financiar. Ese también es uno de los costos que va a tener este sistema. Gracias, presidente. Dicho. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo pedir que el Ejecutivo pueda dejar claro si es que en este caso, cuando se hace referencia a los integrantes del sistema, se hace referencia a, y vuelvo para atrás, es que está atrás.
Sí, porque tú tienes, claro, tú tienes en lo que acabamos de votar en el artículo 4, se habla primero de el sistema estará integrado por y después se habla de organismos colaboradores. Entonces quiero saber si es que cuando se habla de integrantes del sistema en el artículo 5 se está haciendo referencia también a los organismos colaboradores o no. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, solo a los integrantes del sistema. Perfecto. Secretaria, ponemos en votación. Muy bien. ¿Hay unanimidad respecto de 7 votos a Sí. favor? Muy bien. Queda aprobado por unanimidad de los 7 miembros presentes. Vamos a la página 20 ahora. Sí. Nos quedamos sin foro. Si te vas y nos matáis. No podemos votar. Tengo que ir al 13. Si queréis no voy, pero... Vamos a la página 20. Siempre ha sido muy importante. Vamos. En la página 8 está la propuesta, perdón, en la 20, página 20 20. está el número 8 para incorporar un artículo 5 bis del siguiente tenor. Los órganos de la Administración del Estado señalados en el inciso segundo del artículo primero del decreto con fuerza de ley número 1, 19.653, que fija el texto de ley número 18.575, así como toda entidad, empresa o sociedad en que el Estado tenga aporte, participación o representación, cualquiera sea el estatuto por el que se rija, deberán proporcionar sin demora los antecedentes, datos personales e información que les sean solicitados por los directores o jefes del organismo o servicio de inteligencia respectivo. La solicitud solo podrá ser denegada por tratarse de información secreta o reservada, cuya entrega al organismo o servicio de inteligencia pudiera afectar la seguridad nacional o al interés nacional. En este caso, el director o jefe de inteligencia podrá remitir los antecedentes al ministro de la Secretaría de Estado de la que dependan para que resuelva la controversia previo informe de la institución requerida. Los integrantes del sistema podrán requerir información a los órganos autónomos constitucionales y entidades privadas. Los integrantes del sistema podrán establecer relaciones institucionales de cooperación y colaboración con servicios de inteligencia de otros países o de organismos internacionales que realicen funciones de inteligencia de su misma naturaleza para el cumplimiento de los objetivos del sistema. En el caso de los convenios suscritos en virtud de este inciso, deberán ser informados periódicamente a los ministros de las Secretarías de Estado de las que dependan. Así que, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo me gustaría que se aclare, porque es un tema bien sensible lo que se plantea en el inciso primero. Básicamente, el organismo de inteligencia requiere antecedentes a otro organismo del Estado, eventualmente esto es rechazado y ese requerimiento de información puede ser escalado al ministro de la cartera de la cual dependa el organismo al cual se le está requiriendo esta información. Yo creo que la pregunta evidente es cómo se va a manejar esto, en el fondo, en la práctica. Yo no sé si está el procedimiento normado más adelante, pero esto tiene que manejarse de forma secreta. Porque si tú estás requiriendo la información de Juanito Pérez, y esto va a escalarse al nivel de un ministro y en el movimiento de la información esto puede filtrarse a la prensa, o sea, es muy sensible lo que se plantea acá. Entonces, saber también, quizás está más adelante y no lo estamos viendo aún, pero cómo va a ser manejado esto para que se trabaje con la discreción que esto obviamente requiere. Gracias. Tengo la solicitud de palabra de la diputada Carmen Hertz y después al ministro le ofrezco la palabra sobre este punto. Gracias, presidente. En mi parecer, es excesivo que cualquier director o jefe pueda pedir antecedentes, datos personales e información
sin orden judicial a cualquier servicio público. Esto debiera, a mi juicio, ser solo facultad de la ANI y también con autorización judicial. Y respecto a la posibilidad que se deniegue la información por ser secreta o reservada y pudiera afectar la seguridad nacional o el interés nacional, quien resuelve la controversia es la Secretaría de Estado de que dependa. Esto fortalece la autoridad civil y limita a las agencias. Las relaciones entre instituciones existen en los hechos, por lo que se debe regular para que no surja una comunidad internacional, por ejemplo, de inteligencia de facto. No es adecuado que todos los integrantes del sistema establezcan estas relaciones. Se debe hacer a través de la ANI y ser institucional, no puede ser de agente a agente. Se evitan riesgos de autonomía de las Fuerzas Armadas en la relación y se fortalece la autoridad civil. Eso. Gracias, presidente. Al Ejecutivo le ofrezco la palabra. O quizás primero el senador Piuk para que plantee también los temas y lo pueda resolver el... Muchas gracias, presidente. Sí, para poder entender bien el artículo 5 bis, insisto nuevamente, el 5 anterior habla de un sistema de intercambio de información con los debidos controles. Quién accede, cuándo, de qué forma. En paralelo, señor presidente, hoy día en la tarde se continúa viendo el proyecto de ley del Sistema Nacional de Gestión de Datos. ¿Esto qué significa? Sacaban los convenios entre los organismos del Estado para poder cruzar información. ¿Qué información pueden cruzar? Aquella que tienen acceso, no cualquiera. Aquí podría ocurrir entonces que, como parte de este mecanismo de intercambio de información, hay información sensible que un servicio no quiere entregar y que perfectamente lo puede hacer ver, decir, mire, esto requiere una autorización adicional. Esa autorización adicional es la que habilita, y aquí se puso información secreta o reservada que puede comprometer la seguridad de la nación o el interés nacional. Es como medio raro porque la misma inteligencia es la que se preocupa de esto. Bueno, no quedó quizás muy afortunadamente redactado, pero lo que se señala es que el que custodia una información, una fuente auténtica que tiene, es la única que tiene ese dato, puede pedir un control adicional de autorización. Y ese control es el control ministerial del Consejo Interministerial. A la respuesta del diputado Sánchez, señor presidente, por su intermedio, el ministro al cual le llega, o sea, la cadena de mando, estamos hablando la ANI al ministro del Interior, hay un problema, no lo quieren entregar, se ve con el resto de los ministros y el Comité Interministerial dice, sabe, se autoriza. Y eso es, o sea, no es que tengamos a uno solo, sino que de forma colegiada se puede actuar. ¿Por qué no se pone, y aquí viene la respuesta a la senadora Hertz por su intermedio, a la ANI como intermediario? Porque no es necesario. El sistema de intercambio de información tiene los controles para que se pueda saber quién está accediendo, qué está ocurriendo. Y esto le da dinamismo. No es que haya opacidad, no es que cada uno esté viendo por su lado, porque no es lo que se logra. Ese es el por qué se redacta de esta manera y por qué se pone en la cadena de mando al ministro del cual depende la agencia o el servicio de inteligencia. Y esto es lo que también justifica el nivel político del Comité Interministerial para resolver los problemas en donde se diga, mire, en realidad esto se puede autorizar permanentemente o esto se autoriza caso a caso. Esa es la forma en que se fue revisando esto y efectivamente hay ciertas aprehensiones, hay personas que han dicho que parece absurdo que se le niegue al sistema de inteligencia que ve cosas reservadas y secretas, pero bueno, es una forma de tener un mecanismo de control intermedio, la necesidad de saber. Nuevamente, no es para todos, ¿para quién y por qué? Eso, presidente, gracias. Sí, Tengo más palabras solicitadas, ministro. Pero, si quiere, ¿puedo le voy a dar la explicar? palabra al ministro Sí. primero para que quizás pueda permitir aclarar algunas dudas respecto a lo que están requiriendo los señores parlamentarios. Sobre la duda del diputado Sánchez, a quien se le informa es al ministro, que es el jefe El servicio. del servicio que está requiriendo la información, del que requiere la información, sí, del que la requiere. Por eso quizá habría que precisar. Esto es bien importante. O sea, por ejemplo, un servicio de inteligencia que está pidiendo información a un servicio público cualquiera, o sea, no estamos hablando de los que son parte del sistema, a una empresa pública. Y le traspasan la información, pero en algún momento dicen, no, aquí yo no le voy a traspasar información por la razón que sea. Aquí se acota la hipótesis, que es que cuando es reservado, secreto reservado o que afecte la seguridad nacional. Pero supongamos que la empresa pública está entregando información,
tiene dudas respecto a la entrega de esta información. Entonces le hace la observación. Entonces, Le hace la observación al requiriente. al requirente, que es, qué sé yo, el servicio de inteligencia de cualquier institución. Entonces lo que hace es que le informan al ministro respectivo para que la autoridad política se hace cargo de la procedencia de esa información y se hace responsable de que se está requiriendo esa información. Y ese ministro respectivo, por ejemplo, si es seguridad, el ministro de seguridad; si es defensa, el ministro de defensa. Dice, no, aquí lo que procede es que se entregue la información se entrega. No es una autorización respecto del requerido, sino que es, podríamos decir, el reforzamiento de la petición respecto del requirente. Esto debería ser excepcional porque la gran parte de la información es pública y porque no afecta a la seguridad nacional. Pero en caso de que hubiera información secreta o reservada y tuviera dudas, por ejemplo, el requerido, insisto, una empresa pública o un servicio público X que no tiene nada que ver con la inteligencia, y hace la observación, entonces el servicio de inteligencia respectivo le informa a su ministro para que decida si procede o no insistir en información. Y si el ministro dice sí procede, se entrega la información. Está pensado de la manera que lo explicó el senador Piu. De todas maneras, si la información es secreta y reservada, si el servicio de inteligencia tiene acceso a esa información secreta y reservada, no pierde el carácter de la secreta y reservada. Y si se llegara a publicar una información secreta y reservada, eventualmente pudiera cometerse algún tipo de ilícito respecto a información sensible. ¿Se entiende el punto? Diputado Sánchez y diputado Undurraga. Muchas gracias. Solo para aclarar algo, para precisar la pregunta al ministro. Mi consulta no es solo respecto al resguardo del secreto de la información, porque la información puede o no ser secreta, sino que del secreto de la operación, por llamarlo de cierta forma. O sea, si aquí la ANI, por ejemplo, está levantando información respecto a una persona, por la razón que sea, y requiere información al organismo público que sea, ese organismo público lo deniega, el director de la ANI tiene que consultarle al ministro del Interior o pedirle al ministro del Interior que resuelva o que refuerce el requerimiento. Y a mí lo que me preocupa es que en ese cauce, sea el gobierno que sea, aquí no quiero entrar en especificidades, en ese cauce entre la ANI y el ministro del Interior o el gabinete del Ministerio del Interior, como se tenga que requerir esa información, puedan existir riesgos de filtraciones. Eso es lo que me preocupa. Y cómo se resguarda el secreto de la operación, por decirlo de cierta forma, y no solo el secreto de la información, porque puede ser que la información que esté requiriendo, en ese caso la ANI, no sea secreta. Pero de todas maneras, yo creo que todos en esta mesa entenderemos que los levantamientos de información que está haciendo la ANI, lo deseable no es que esté enterándose medio mundo. Entonces, esa es la preocupación principal que yo tengo en este momento. Muchas gracias. ¿Quiere responder inmediatamente, diputado Undurraga? Gracias. A mí, entendiendo el buen debate que nosotros estamos teniendo en este minuto, creo que el articulado, que si bien ya fue consensuado, no especifica algo que para mí tiene que ser despejado. Habla en varias ocasiones de los integrantes del sistema, pero tengo entendido que la inteligencia de las Fuerzas Armadas no está en condiciones de pedirle a entidades privadas porque no ejerce en el territorio nacional, salvo para los propios, pero salvo para los propios. Entonces, en este artículo le estamos abriendo la operación, o a lo mejor yo estoy entendiendo mal y pido clarificación para que él quede en la historia de la ley. Cuando tú hablas de los integrantes del sistema, estás hablando también de las inteligencias de las Fuerzas Armadas, que no son colaboradores, son integrantes. Con este articulado, presumo yo, que podríamos incluso pensar de que ellos le podrían requerir información a órganos autónomos constitucionales y entidades privadas. Pero es lo deseable cuando nosotros señalamos que ellos se mantienen con un dique con la inteligencia, no me gusta llamarle política, digamos, pero con la ANI y sus derivados, inteligencia civil, versus la inteligencia militar, que opera en otros aspectos y entiendo no opera, a pesar de argumentarse aquí
algo que yo sí considero que es necesario, por eso quiero quedar claro para poder votarlo bien a favor, que es la seguridad de la nación. En ese contexto, digamos, cómo se compatibiliza la función de inteligencia de las Fuerzas Armadas con este articulado donde se le da esta posibilidad porque son partes del sistema de inteligencia. Al Ejecutivo. Sí, a ver, dos cosas. Sobre lo que plantea el diputado Sánchez. Por lo mismo, para que la información no se divulgue, primero hay una figura especial que tipificamos, que viene después en el artículo 44. ¿Ya? Eso está tipificado en el artículo 44. Pero por lo mismo, a quien se le informa es al jefe del servicio u organismo correspondiente, que es el superior jerárquico del servicio de inteligencia respectivo, que es el ministro correspondiente. O sea, el jefe de los servicios de inteligencia de la Defensa Nacional es el ministro de Defensa, el jefe de la inteligencia policial es el ministro de Seguridad Pública. A él se le informa, no a un tercero, no al ministro de Economía, del cual depende el sistema de empresas públicas, porque se está requiriendo información en empresa pública. Entonces, este riesgo de que la información que se está recabando pueda filtrarse es menor, porque estamos hablando del ministro con el que se entiende y de quien depende el servicio respectivo, que es la autoridad política, finalmente, que se tiene que hacer cargo. Eso es lo primero. Quizá habría que precisar y agregar, después de dependa o dependan el organismo o servicio requiriente de información. Y la segunda pregunta es que los servicios y organismos de inteligencia tienen que actuar siempre en el ámbito de su competencia. Entonces, por ejemplo, si a propósito de las nuevas atribuciones que van a tener las Fuerzas Armadas en materia de contrainteligencia, tienen sospecha de que un funcionario está recibiendo dinero por el lado, no corresponde el patrimonio que declara con su patrimonio real, podría estar involucrado, ya sea a través de la venta de información a un servicio de inteligencia de otro país, o vinculado con algún tipo de delito, narcotráfico, etcétera. Bueno, en ese ámbito se requiere la información, pero las Fuerzas Armadas no pueden requerir información para labores que son propias, por ejemplo, de las policías, y viceversa, no sé si me explico. Entonces, hay algo que quizás sería bueno que la Secretaría lo dejara en el informe, que es que entendemos que todas estas atribuciones se ejercen en el ámbito de las competencias de los respectivos servicios y organismos. No es para cualquier cosa. Y eso evita el abuso, a propósito de la aprehensión que plantea la diputada Hertz. No es para cualquier cosa, es en el ámbito de sus competencias. Y si actúan fuera del ámbito de su competencia, obviamente están actuando al margen de la ley. Y que esto está en el texto expreso, pero también en el informe debería quedar así expreso. Eso. ¿Queda claro el punto? Diputado Brito y después diputado Sánchez. Presidente, o si prefiere, para cerrar ese punto, que yo igual había solicitado por este artículo, pero es por el inciso final, que es otra idea. ¿La planteo ahora? Ya, sí, plantéela. Ya, es que a mí me deja, y concuerdo con la explicación del ministro, como que cada artículo por sí solo no se entiende, hay que analizarlo en su arquitectura y más adelante están las definiciones de competencia, etcétera. A mí lo único que me preocupa es que, habiendo sido parte de la Comisión de Control de Inteligencia durante varios años, hemos visto cómo funciona el actual sistema que se va a adecuar a esta ley. Y particularmente en este artículo, en el inciso final, dice: los integrantes del sistema podrán establecer relaciones institucionales de cooperación y colaboración con servicios de inteligencia de otros países o de organismos internacionales que realicen funciones de inteligencia de su misma naturaleza para el cumplimiento de los objetivos del sistema. En el caso de los convenios suscritos en virtud de este inciso, deberán ser informados periódicamente a los ministros de las Secretarías de Estado. Por su intermedio, quería consultarle, señor ministro, si es que ¿cómo se enfrentaría a una situación como ya hemos vivido, en donde directores de inteligencia civil han suscrito convenios de cooperación con servicios de inteligencia de potencias y hemos quedado, o ellos han quedado con acceso completo a nuestras bases de datos? Eso es algo que degrada nuestra propia capacidad para poder decidir, el custodio de nuestra información, y aquí yo plantearía, por lo menos la idea, o más adelante si la podemos incorporar,
de que ninguna colaboración, cesión de información pueda poner en riesgo la soberanía de nuestra propia información. Nosotros tuvimos un sistema, presidente, que cada vez que se encendía, desde una potencia, podían acceder a toda nuestra base de datos. Ese sistema fue descartado por los riesgos que significa para nuestra propia seguridad, pero una autoridad civil de la época confió, tenía cercanía con esa potencia y tomó decisiones que perjudican el interés nacional. Entonces, si pudiésemos restringir esa colaboración a que nunca se pueda exceder, a mí me dejaría más tranquilo. Yo voy a suscribir la aprobación de este artículo. Las explicaciones que ha dado el ministro por las otras preguntas, a mí por lo menos me dejan tranquilo, pero solo quisiera evitar que el día de mañana una autoridad tome malas decisiones que puedan poner en riesgo nuestra propia información. Antes de entregar la palabra al ministro para que conteste esto, un complemento. ¿Por qué se tomó la decisión de cuando hay convenios que se suscriben en función de lo que establece este inciso, sean informados y no autorizados por el Ministerio? O sea, en el fondo me cabe la duda porque podría el ministro del ramo no estar de acuerdo con la suscripción de un convenio determinado en estas materias y ser solamente informado. ¿Por qué no se exigió la autorización? ¿Por qué se habla de información y eso además podría el ministro ni siquiera saber y ni siquiera estar de acuerdo con ese convenio? Entender por qué se tomó esa definición. Y diputado Flores, usted quería plantear algo también. Sí, presidente, buen día y feliz año a todos y todas. Vengo bajando al avión. Presidente, me preocupa que en el artículo 5 bis se refiera al final del primer inciso de que tratándose de asuntos de seguridad nacional o interés nacional, los antecedentes se remitan al ministro o Secretaría de Estado de las que dependan. El término dependen establece sin duda una relación jerárquica de instituciones centralizadas. Pero cuando son descentralizadas, el término que corresponde es se relacionen. Entonces, yo sugeriría que en este caso se mantenga el texto del Ejecutivo, de las cuales dependan, tratándose de instituciones centralizadas, y se le agregue la frase o con las cuales se relacionan. Y eso incluye a las descentralizadas. Ahí estaríamos cubiertos, presidente. Nosotros entendemos que la ANI y las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas son todas centralizadas. Sí. Dependen del presidente de la República y por tanto del ministro respectivo. No se relacionan. Esto no es una superintendencia, ni menos el Banco Central que tiene autonomía constitucional. Hay dependencia directa, o sea, jerárquica. Pero pueden haber otras instituciones que no sean instituciones públicas, Sí, digamos, pero, que sean... Pero la agencia, las Fuerzas Armadas como tal y sus servicios de inteligencia y las Fuerzas de Orden y Seguridad son por definición centralizadas. No, seguro. Si hay instituciones centralizadas, son precisamente esas. No estamos hablando ni siquiera desconcentradas del Servicio de Salud del Maule y menos aún autónoma legal o constitucionalmente, como en el primer caso, como sería el caso de una superintendencia, y en el segundo caso, como sería el caso del Banco Central. Por tanto, creemos que la palabra que corresponde es dependan. Perdón. O si no se pasa a llevar, sobre todo en el caso de la defensa, también, bueno, en seguridad, un principio básico que es la jerarquía. Presidente. Senador Flores. Sí, comparto absolutamente el criterio y ese principio. Pero recordemos que el 5 bis habla de que todo, así como toda entidad, empresa o sociedad en que el Estado tenga aporte, participación o representación, y eso no necesariamente involucra a la institucionalidad pública. Sí, tiene razón. Ojo, no, Sí, con los organismos del Estado, instituciones públicas, absolutamente de acuerdo, es el deberá, pero con lo que dependen. Pero en el caso de las empresas u otras instituciones que aquí están señaladas en el 5 bis, debería hacerse relaciones, porque no hay una línea jerárquica de dependencia. A eso me refería. Sí, buen punto. Por lo mismo ya aclaré que cuando hablamos de quién dependen, cuál era el ministerio respectivo, es el ministerio del cual depende el organismo de inteligencia, que era el que requería la información.
Y por eso propuse que después de dependa, en el primer dependa, porque es dos dependas, en el primer inciso se agregue el organismo o servicio requerente de información. O sea, es el ministro del Interior en el caso de la ANI, es el ministro de Defensa en el caso de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y es el ministro de Seguridad en el caso de los servicios u organismos o departamentos de inteligencia en el caso de las Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros y la PDI. Y por eso dependan. Entiendo el punto que plantea el senador Flores, que era la duda que había manifestado antes el diputado Sánchez, y por eso habíamos hecho la aclaración que para que no se filtre la información, le informan al ministro respectivo del cual depende el servicio de inteligencia, que es lo que explicó el senador Piu al principio del que se inició este debate. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Haciéndome cargo de varias de las inquietudes que se han levantado, vuelvo a insistir, el intercambio de datos del Estado va a cambiar. Va a ser transaccional, no con convenios, y va a estar habilitado para que todos los organismos del Estado que requieran información del Estado, con los controles debidos, lo puedan hacer. Esto es información abierta, datos para gestionar en base al dato las políticas de Estado, lo primero. Y los servicios de inteligencia, como un actor más dentro de todos los organismos estatales, van a tener ese acceso. De lo que estamos hablando aquí es cuando alguien que tiene a cargo información quiere hacer algo especial, que es denegar. O sea, por defecto está autorizado el intercambio de información para el proceso de toma de decisiones en el Estado. Pero el dueño del dato puede denegar. Esa denegación es porque requiere de un control adicional. De eso es lo que se hace cargo este artículo y se fija la forma a través del ministro político, donde está asentado ese elemento del sistema de inteligencia del Estado. Podemos debatir si es depender o para efectos de relacionamiento, porque, por ejemplo, la ANI depende del presidente de la República a través del ministro del Interior. El ministro del Interior no es el superior jerárquico. Entonces, esta dependencia hay que tener mucho cuidado con ella. Por eso las palabras tienen que ser bien precisas para que no quede duda. Respecto a los convenios, la inteligencia no ha hecho convenios, que yo sepa, con otros organismos del Estado para intercambio de información, como se señaló, por ejemplo, aquella que es de orden policial. Lo que Chile tiene, para efectos de visas, es intercambio de información policial, que se hace a través de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, con el FBI o con Europol. Pero esos son acuerdos que firman los ministros, no lo firma la inteligencia. Entonces, nuevamente, los convenios que se han suscrito, podríamos revisar lo que está en algunas publicaciones, pueden ser convenios de colaboración para hacer cursos conjuntos, para desarrollar algún ejercicio, pero no de este tenor, por lo que podemos ver. En ese sentido, creo que la redacción que está propuesta de los artículos que siguen a continuación, dado que nos habíamos referido solo al inciso primero, obedecen a lo que se requiere. No creo que tenga que estar el ministro autorizándolo, pero si se quiere, está bien, se puede hacer también, para que estos convenios, que son convenios publicables, se puedan también llevar adelante. En lo personal, me queda solo el ruido de la dependencia, está mencionado en el inciso primero y en el inciso cuarto, específicamente en el caso incluso de la ANI, del cual la dependencia es a través de, para que no se entienda que hay una dependencia directa del ministro. El ministro está para resolver los problemas administrativos, para no llegar a la presidencia, así luego que no me quieren entregar esta información, pero no es para otro efecto. Eso, presidente, gracias. Diputado Brito. Gracias, presidente. Con los acuerdos y las explicaciones he quedado bastante conforme. Solo en lo posible quería reforzar lo que usted planteaba respecto al cambio de palabra, de informar a autorizar, y esto en conocimiento de algo, y es que en la práctica se hacen muchos cursos conjuntos en el extranjero, en donde oficiales de Chile se conocen con oficiales del mundo, y muchas veces el profesor mantiene vínculos con los estudiantes, y se hacen redes de colaboración, no en el plano de conducción del sistema, sino que en el plano operativo. Es muy probable que un suboficial o un agente
haya participado en cursos en el extranjero y después le piden colaboración o levantar una alerta, y eso se tiende a dar. Por eso es importante, a mi parecer, de que la ley deje claro que este tipo de colaboraciones viene desde el conductor político y hay debidos controles democráticos para que no actúen con autonomía. ¿El Ejecutivo votamos? ¿Quedamos con autorización entonces? ¿Les parece? Vamos, a ver, hagámoslo el senador Flores, senador Piu y el Ejecutivo. Presidente, yo voy a insistirle al Ejecutivo en el punto que hice. Porque si uno lee bien la redacción del texto, en el caso de que los servicios que tengan inteligencia denieguen la información, dice que podrá ser remitida al ministro. Está bien. Se la deniegan por ser materias de seguridad interior, por lo que fuera, porque fue secreto. Pero en ese contexto, el texto está referido a que, tratándose de instituciones que dependan del ministro, ¿no? Y deja fuera absolutamente a las empresas del Estado u otras instituciones. Es que sería bueno que lo explique, porque a mí me genera esa duda que es más que razonable. O sea, refuerce la explicación. En el caso de los organismos públicos van a tener que ver. El diputado Sánchez, que estaba aquí recién, manifestó que hay un riesgo de que se filtre información de inteligencia si es que se le pregunta a cualquiera. Entonces, explicamos que si se requiere, por ejemplo, a Codelco, a Correos de Chile, al Banco Central, una información por un servicio de inteligencia, y este tercero se la niega, no es que Correos tiene que ir donde el ministro correspondiente, no, es que el organismo que requirió la información, si es el de defensa, va a defensa, si es seguridad, va a seguridad, y le informa a su ministro, y su ministro dice, procede esta petición, esa información tiene que ser entregada. Por eso es de quien depende ese servicio respectivo. Está bien. ¿Ya? Hasta ahí, y de esa manera, entonces, hasta ahí coincidimos. sí. Sí, no hay problema con eso. Si la cuestión es que, en este caso, el director del servicio de inteligencia puede remitir los antecedentes al ministro de las cuales esa institución dependen. ¿Estamos claros? Y si no dependen de ningún ministerio porque no son centralizadas, porque son empresas del Estado, ¿de quién dependen? Nos referimos a los que forman parte del sistema de inteligencia, perdón, los que son, ni siquiera son parte. No, pero están hablando de información los que son que puede ser sensible. Integrantes del sistema de inteligencia. Es cuando los integrantes del sistema de inteligencia requieren información a otra institución y esa institución no les es proporcionada. Entonces esta norma se aplica solo a los integrantes del sistema de inteligencia, que son la ANI, los servicios o organismos de inteligencia de la Fuerza Armada y de las Fuerzas de Orden y Seguridad, que están enumerados en el artículo que acabamos de votar antes. Entonces, no son las empresas públicas. ¿Quién es? Sí, muchas gracias. Vuelvo a profundizar el tema de la dependencia y del relacionamiento. Solamente hay una agencia con un jefe de servicio del sistema de inteligencia del Estado. Y ese jefe de servicio depende del presidente de la República a través del ministro del Interior, que es distinto a los organismos, no las agencias, a los organismos de las policías que dependen del ministro del Interior, ya sea la inteligencia de Carabineros, la inteligencia de la PDI, o los organismos que están al interior de defensa, que son las cuatro que conocemos. Quienes dependen, obviamente, son organismos, no es un jefe de servicio. Pero la ANI, con su relación especial, que depende del presidente a través del ministro, se relaciona con el ministro. Por lo tanto, el ministro del Interior no tiene que autorizar los convenios que la ANI puede hacer. Esa es la pregunta de fondo. Porque depende del presidente. El presidente ha dicho, ¿sabe qué más? Haga este convenio. Bien. Vamos al artículo 7. Dice, créase la Agencia Nacional, en texto vigente, de Inteligencia, Servicio Público Centralizado.
de carácter técnico y especializado, que estará sometido a la dependencia del presidente de la República a través del ministro del Interior, cuyo objetivo será producir la inteligencia de los presidentes y la diversidad. Ya nosotros entendemos que en este caso, como la dependencia a través, lo que procedería es que le pidiera al ministro, porque lo que sí sería un absurdo es que lo autorizara el presidente, y hemos insistido que tiene que haber siempre alguien entre el presidente para que se haga cargo de una decisión de esa naturaleza o del respaldo de una decisión de esa naturaleza. Y preferimos que haya un ministro entre medio que sea directo, porque si no, por eso Chile tiene un sistema de fusibles, con todo respeto, que son los ministros. Entonces, dice, depende del presidente a través del ministro del Interior, por tanto, también depende del ministro, a través del ministro del Interior depende del presidente. ¿Cuál es el ministro a través del cual depende? El ministro del Interior. Independientemente que el jefe real sea el presidente de la República. Si no, llegaríamos al absurdo que tendríamos que en este artículo establecer que en el caso de la ANI, la autorización, le tiene que informar directamente al presidente y el presidente se va a hacer cargo de esa decisión. No nos parece que sea una buena alternativa en términos de política pública. Entendiendo lo que plantea Kenneth, pero... A mí me deja tranquilo la explicación, o sea, para mí con información me deja conforme, o sea, no veo necesario el cambio a pesar de haber hecho yo la pregunta. Prenda el micrófono, ministro. Sí, presidente, sí. ¿Cómo queda? Senador Piu. En el inciso primero, después de la frase que termina en el punto, al Ministerio de la Secretaría de Estado, de las que dependan o con el cual se relacionen. Ahí quedaría las dos consideraciones. ¿Con el que dependen o con el que se relacionan? Ministro, nosotros entendemos que dependen, no se relacionan, dependen. Sí, pues depende del presidente a través del ministro. Y si yo dependo de alguien a través de, dependo también de él a través. Se relacionan... O sea, usted dice que es una relación de dependencia, porque la relación es una cuestión más amplia que podría relacionarse en términos casi políticos. Es que los que se relacionan son los organismos autónomos. Sí. A ver, dale. Mira, la ley de base dice, los servicios públicos serán centralizados y descentralizados. Los servicios centralizados estarán bajo la personalidad jurídica y con los bienes y recursos del fisco y estarán sometidos a las dependencias del presidente de la República, a través del ministerio correspondiente. O sea, uno se va a las normas de administración del Estado. Base. Ley de base de la administración del Estado. Sí, finalmente el presidente de la República siempre es el jefe de todo y todos dependemos del presidente de la República. En este país al menos sí. Entonces, ¿quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Sí. A través de... Pero a través del ministro respectivo, es la ley de bases. Senador Flores. Presidente, tal vez me he expresado mal, pero si usted me permite, señala expresamente el quinto bis. Así como toda entidad, empresa o sociedad en que el Estado tenga aporte, participación o representación, cualquiera sea el estatuto por la que se rijan, deberán proporcionar sin demora los antecedentes. Y ahí describe que sean solicitados por los directores o jefes de organismos o servicios de inteligencia. La solicitud solo podrá ser denegada cuando se trata de información que afecte seguridad nacional o el interés nacional. Y en este caso, el director o jefe de inteligencia podrá remitir los antecedentes al ministro de la Secretaría de las cuales dependan. Y ese es el punto. Por eso si agregamos el servicio, que aclara, a ver, lo que pasa es que el artículo fue redactado, si me permite, sí, presidente, sí, el artículo fue redactado para que se le consulte al ministro del cual depende el organismo de inteligencia. Así fue redactado el artículo. Como ha habido duda, la manifestó el diputado Sánchez al inicio de la discusión y ahora la manifiesta el senador Flores, lo que nosotros proponemos que se mantenga el espíritu del acuerdo y que la redacción se precise y se agregue de la que dependa el organismo o servicio requiriente de información. Entonces, quien remite los antecedentes es el organismo de inteligencia. No es la empresa pública. Sí. No, está claro. O otro servicio. No, y ahí queda claro. Presidente, sí, está bien. ¿Sabe lo que pasa, ministro? Que en ese caso,
el director de inteligencia puede remitir los antecedentes al ministro de las que dependan del ministro y aquellas que no dependen directamente de ese ministro, por tratarse de una institución que no es una institución pública. No, si es que no es que la pidan ellos. No es que la pidan ellos. Dice que cuando se necesite con fines de inteligencia una información o datos que provengan de empresas o donde el Estado tenga participación, ésta deberá entregarla sin demora. Establece el mismo artículo que en el caso de tratarse de información sensible, esa no va a ser entregada sino al ministro de la cual dependan. Y si es una empresa, o sea, hay una relación desde la administración del Estado, pero no dependen de eso. Ese es el punto. Hasta donde dependan está clarito. Todas las jerarquizadas o todas las instituciones públicas. Pero cuando no dependen de ello, significa esa información, porque alguien puede decir, yo le entrego información el director de inteligencia, solamente al ministro respectivo, tratando de instituciones de las cuales dependan de ese ministro, y las que no dependen del ministro no le entregan nada. No, es al revés. no, tiene que entregarla y hay mandato legal. Y por tanto, si el ministro respectivo resolvió que se tiene que entregar la información, la empresa pública o el servicio X tiene que entregarla. Si el ministro de Defensa resuelve que lo que está requiriendo el servicio de inteligencia y no se le ha entregado, procede que se le entregue, se le tiene que entregar, porque hay mandato legal. Cualquiera sea, aunque sea una sanitaria donde el Estado tenga una participación cualquiera. Yo hago el punto, o sea, yo quiero que esté cubierto tanto los organismos Lo que pasa es centralizados que yo como los entiendo que lo que descentralizados. plantea el senador tiene sentido si es que se fuera a generar una controversia judicializada, pero ahí ya se acabó el sistema de inteligencia, porque ya dejó de ser compartimentado y secreto. Entonces ya es un requerimiento de información a través, no sé, de la ley de transparencia que termina en la Corte Suprema. No ese es el sentido. Aquí la idea es que se requiere la información y que nadie tiene que saber que se requirió esa información precisamente para que la información sea útil. Sí, en eso estamos de acuerdo. Si el tema es solamente que alguien le puede negar la información al ministro. Si es que en este caso habría mandato legal. Bueno. Sí. Avancemos. Yo estoy. Presidente. O sea, sí, se agregaría solamente la frase y no cambiaría información por autorización. O sea, Sí. quedaría igual con la frase que usted la tiene anotada, secretaria, para que la lea. Sí, la última oración del inciso primero diría, en este caso, el director o jefe de inteligencia podrá remitir los antecedentes al ministro de la Secretaría de Estado de las que dependan de la y si lo traen, o sea, no sé, ya. El organismo servicio requerente de información. Dice, en este caso, el director o jefe de inteligencia podrá remitir los antecedentes al ministro de la Secretaría de Estado de las que dependa su organismo o servicio, o al respectivo organismo o servicio, que es el del director. Sí, pero como se produjo la duda... ¿ah? Sí. Eso es por ley de base, o sea, bases de la administración del Estado, lo que establece la...
A ver, la secretaria va a proceder a leer cómo quedaría la redacción. Vamos. En este caso, el director o jefe de inteligencia podrá remitir los antecedentes al ministro de la Secretaría de Estado de la que dependa el organismo o servicio requirente de información Eso. para que resuelva la controversia previo informe de la institución Eso es. requerida. Eso es. Sí, eso ¿Sí? es. Queda así. Habría unanimidad de los... Sí, buena discusión entonces. De los 7. No, el senador Flores se abstiene. Entonces la tomo, presidente. Sí, tómela mejor. Tiene duda el senador Flores. Diputado Sánchez. Diputado Sánchez. Diputado Undurraga. A favor. Diputada Hertz. Diputada Hertz. Diputado Brito. Senador Piu. A favor. Senador Flores. Señor presidente. A favor. Queda 6 aprobado por entonces una abstención. 6-1. Con la frase. Sí, con la frase. El complemento. Exactamente, con el complemento que usted dio lectura. para Sí. que- Ahora en la página 23. Artículo 5 ter. Vamos con el 5 ter. En la el plan de página desarrollo. 23 hay una propuesta para Sí. incorporar en el título segundo de la ley, Le a pe- continuación del artículo 5 bis, el siguiente capítulo segundo y los artículos 5 ter y 5 cuater que lo componen nuevos. Capítulo segundo, de los instrumentos de planificación de la inteligencia. Artículo 5 ter. El presidente de la República, a propuesta del Consejo Interministerial de Inteligencia, establecerá un plan de desarrollo para el sistema de inteligencia. En adelante, el plan. El plan definirá los objetivos estratégicos que orienten la acción de los integrantes del sistema para el cumplimiento de su objeto, así como las proyecciones de desarrollo de capacidades necesarias para alcanzarlos. Tendrá una vigencia de hasta 6 años contados desde su aprobación. El presidente de la República aprobará el plan mediante decreto supremo dictado por intermedio del Ministerio del Interior, suscrito además por los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Seguridad Pública. Cuando el decreto lo disponga de manera fundada, podrá dársele cumplimiento antes de que la Contraloría General de la República lo haya tomado de razón. El plan se podrá modificar de manera fundada, debiendo informarse de su contenido y modificaciones a las comisiones del Congreso Nacional señaladas en el artículo 37. El plan y el decreto supremo que lo aprueben tendrán el carácter de secreto. Ese primer. Sí, ese primero. Entiendo que había un planteamiento del senador Piuk respecto a que el plan durara 5 años, ¿no? del plazo. Entiendo que había... ofrecemos la palabra respecto a este artículo, diputado Brito y diputado Undurraga. Yo solo quiero destacar el valor de este artículo. Creo que es un avance civilizatorio enorme para el sistema de inteligencia, porque el Estado ha estado actualizándose, ya tenemos estrategia de defensa, ahora tenemos una nueva estrategia de seguridad del Estado, hay análisis de apreciación de riesgo y amenazas que se hacen siempre, y lo que queremos es que todo el actuar de la unidad de inteligencia esté planificado dentro del instrumento que va a conducir. Así que solo quería destacar el avance que significa la creación de este instrumento y que va a permitir también fortalecer el sistema con los debidos controles. Muchas gracias, diputado Brito y diputado Undurraga. Gracias, presidente. Yo voy a votar a favor de este artículo, me parece que es relevante, pero sí tengo una preocupación con la cantidad de años. Y quiero ser bien honesto, porque si bien es cierto, autoriza por razones fundadas, pero que hay que ir a explicar al Congreso, va por un problema de simple numeral, al cuarto gobierno no le va a tocar hacer plan, porque va a pasar del tercer año al segundo año del subsiguiente. Entonces va a tener que administrar un plan que ni siquiera va a poder modificar salvo por razones fundadas. Yo lo que haría sería que durante el primer año de ese gobierno
de cualquier gobierno podrá presentar las modificaciones que correspondan a la Cámara de Diputados. Más allá de darle, si bien es cierto, entiendo el sentido de darle un plazo más allá del propio gobierno electo, digamos, pero tendrá el legítimo derecho de cambiar las prioridades, digamos, del plan cada uno de los presidentes de la República que sean electos democráticamente. Senador Piuk, usted había planteado algo respecto a la duración. Muchas gracias, señor presidente. También me sumo por su intermedio, señor presidente, a lo que ha señalado el diputado Brito respecto a la importancia de este artículo. Este artículo es uno de los dos instrumentos de planificación que va a tener el sistema de inteligencia del Estado. Y aquí el por qué los 5 años, porque tiene que trascender a un gobierno turno. Este no es el plan no 6, por eso, 5. Estamos hablando 5 años. También se va a ver más adelante que al director o directora de la agencia se le dará un plazo de 5 años con una sola renovación. Esta experiencia viene de estados que han hecho un esfuerzo para tener inteligencia de Estado, no la inteligencia del gobierno. Lo que puede cada gobierno, donde cambia sus prioridades, es en la directiva anual, que es la que vamos a discutir a continuación. El plan es un plan de Estado de desarrollo de capacidades, de recursos, que va siendo llevado adelante por todas las administraciones. La directiva es la que da el énfasis y las prioridades. Entonces, lo que se busca es esto, que existe un plan secreto, por eso la ley tiene que existir, políticas pueden hacer las que se quieran, pero planes secretos de 5 años es un instrumento importante. Y ese es el eje del desarrollo de las capacidades. Porque este plan, por ejemplo, puede ser el acuerdo político para determinar cuál va a ser la planta. O sea, aquí no estamos discutiendo la planta va a salir por un estudio que se va a ir haciendo en el tiempo y se va a ir viendo cuánto es lo que se necesita. El mismo estatuto que crea la carrera funcionaria, por el cual las personas tienen que pasar por un proceso de selección exigente para que esas personas, las mejores, puedan ingresar a una carrera profesional con un estatuto propio. Pero sin un plan no va a ser posible desarrollarlo. La ley entonces da el instrumento para permitir que esto vaya creándose en el tiempo y así, en la medida que se confíe, la inteligencia de Estado se genera por confianza que existe entre la gente que está en gobierno y en oposición para que esto funcione bien. Fíjese, señor presidente, en modelos comparados en Italia, la comisión que hace esto solo por poner un ejemplo, no lo pusimos acá, que hace el control del sistema de inteligencia es siempre la oposición. Eso tiene Italia. Es curioso, pero bueno, ellos encontraron ese mecanismo. Nosotros somos más civilizados, lo hacemos entre todos. Pero esta confianza política nace de instrumentos de esta naturaleza. Un plan de Estado de 5 años en donde los diferentes gobiernos puedan contribuir y la directiva anual que fija lo que cada gobierno en ese año en particular quiere hacer los énfasis y las prioridades. Me parece bien la reacción como está, señor presidente. Gracias. Senador Flores y después al Ejecutivo le ofrezco la palabra. Nada de fondo, presidente. Sin embargo, yo entiendo que el término formal, cuando se hace el trámite en la Contraloría, es enviar un documento a que la Contraloría tome razón. Y por lo tanto, a mí me hace ruido esto que lo haya tomado de razón. Pareciera ser que no tiene que ver con el mismo trámite, es una cuestión de redacción, sencillamente. Y mi sugerencia es seguir la misma nomenclatura cuando la Contraloría General de la República haya tomado razón del mismo. Punto. No, está bien. Está bien. Lo que dice acá, dice antes de que la Contraloría de la República lo haya tomado de razón. Antes de que la Contraloría de la República haya tomado razón. Es el término. El término formal uno lo manda a la Contraloría para que la Contraloría tome razón. Lo haya o haya, claro. Dice, lo haya tomado de razón, debería decir, haya tomado razón. Nada más, Sí, es un correcto. tema es de forma. Es de forma. Está bien. Mantener Me parece bien. mantener la nomenclatura, nada más. Entonces, dársele Sí. cumplimiento antes de que la Contraloría General de la República haya tomado razón. Ya. Álvaro, ¿tú quieres decir algo? Avanzamos. El plazo. Que votemos con 5 años. Sí. Eso. ¿Votamos con 5 años? ¿Se vota con 5 años? Además, Sánchez. Muchas gracias, presidente. Sí, a ver, quiero entender algo porque yo no sé si tenía una redacción distinta en otro texto.
pero me preocupa mucho que aquí el plan, en el fondo esto es por decreto supremo, que pasa por toma de razón. No tenemos... no, pues aquí está incluso en el inciso final de este artículo, dice el plan y el decreto supremo que lo aprueben tendrá el carácter de secreto. ¿Por qué no es exento si es que esto es secreto? Con respeto, en el fondo, obviamente, con todo el respeto que merece el trabajo de la Contraloría, no quiero sugerir nada, pero en el fondo acá, si es que esto es secreto, tiene que ser un decreto exento. Eso es al menos a mi parecer. O sea, aquí, a ver, nosotros todos vivimos en el mismo país y nos desenvolvemos en la misma ambiente y comunidad política. Evidentemente sabemos los problemas que tenemos mejor que nadie. Y en ese sentido, si queremos que una cuestión se mantenga secreto y no se divulgue, hay que minimizar la mayor cantidad posible de gente que esto pase por su escritorio. Y lo tienen que ver las personas que tengan que verlo, pero esto no puede ser algo que pase por toma de razón, creo yo, a mi parecer. Muchas gracias. Hay varios temas que han surgido acá. O sea, hay uno, yo voy a aprovechar de plantear uno que se plantea también que se establece que en términos plurales se informa de su contenido de modificación a las comisiones del Congreso Nacional. Yo entiendo que la única comisión ad hoc para esto está en la Cámara de Diputados, no hay comisión en el Senado, así que como tema también puntual, así que para que tengamos discusión sobre eso también. Diputado Undurraga. Sobre el tema, comparto plenamente además lo que está señalando el diputado Sánchez por su intermedio, presidente, y además yo entiendo los formalismos legales, pero esto es un plan de Estado. ¿Cuáles son las atribuciones técnicas para evaluarlos de la Contraloría General de la República? ¿La Contraloría tiene expertos en inteligencia para poder evaluar un plan? No, la legalidad del plan, pero ojo, porque le estamos dando atribuciones a la Contraloría que podrían el día de mañana, digamos, no solamente ser perjudiciales para estos objetos, sino además estamos entronando en algo que se puede meter, digamos, hoy día de facto lo hacen otras cosas. Ministro Elizalde. Sobre el tema de las comisiones, en el acuerdo, tengo entendido, se crea una comisión en el Senado. Ya después. no hemos llegado ahí, así que dependiendo de cómo Ya, termine la redacción de eso... se crea una comisión en el Senado. Segundo, nosotros creemos que debiera haber toma de razón con todos los resguardos secretos, si una cosa no obsta a la otra, porque de todas maneras la Contraloría tiene que velar por la legalidad de los actos de la Administración. Cuando estamos hablando de un plan de esta naturaleza, por la importancia, por lo mismo, y ahí el diputado Durán tiene un punto, no es sobre el mérito, no es un control de mérito. Ojo que hay quienes quieren que la Contraloría haga control de mérito de las políticas públicas y están por darle más atribución. Aquí no se trata de control de mérito, es simplemente que se cumple con la legalidad, pero no es un control de mérito en absoluto y por tanto somos partidarios que vaya al trámite de toma de razón, pero al mismo tiempo que se pueda dar cumplimiento antes del trámite de toma de razón supongamos que hay una nueva hipótesis de riesgo para la seguridad y un gobierno tiene que actualizar en forma inmediata un plan, no tiene que esperar la toma de razón para poder implementarlo. Lo otro es que el plan se entiende que es una política de Estado. Los gobiernos obviamente pueden tener énfasis distintos, pero el plan tiene que responder a una política de Estado tal como se ha hecho en defensa. En defensa, pero en digamos, defensa, por ejemplo, el Fondo Plurianual está exento. Sí. Y el Fondo Plurianual, convengamos que es lejos lo más relevante que tiene y por razones obvias está exento. Pero esto es lo más general, esto es lo más... Es como el... Sí, lo estábamos viendo con la secretaria acá.
palabra al Ejecutivo, a ver, para que hagámoslo sin micrófono. Ministro. Sí, presidente, nosotros creemos que tiene que haber algún tipo de control y somos partidarios del control de la Contraloría, que es legalidad, y del Congreso Nacional con las comisiones respectivas. Cuestión distinta es eventualmente regular sanciones más drásticas respecto de la divulgación. Algo que por lo demás, cuando yo era senador, con el senador Piu planteamos que a propósito de las acreditaciones de inteligencia se aplicara a los integrantes de las comisiones de defensa o de inteligencia con protocolos muy altos y muy exigentes. En eso yo estoy completamente de acuerdo. Pero lo que no puede ocurrir es que un gobierno, cualquiera sea, defina por sí ante sí un plan de esta naturaleza y que no haya nadie que no sea del gobierno que no tenga conocimiento de en qué consiste el plan. Esto tiene que ver con control democrático. Así que me parece que tiene que existir al menos estos dos controles. Diputado Brito. Gracias, presidente. Entiendo que está viendo cómo funciona en la actualidad y eso quisiera confirmarlo con defensa en relación a las compras de material bélico. Me decían de que hay compras que pasan y compras que no pasan por Contraloría y al parecer las que firma el presidente de la República sí pasan por Contraloría. ¿En qué situaciones creo que esto puede generar problemas? Nosotros más adelante, en el proyecto de ley, pasamos a definir las competencias de las inteligencias, de las unidades. Entonces puede ser de que el día de mañana un conductor político decía o él entienda de que las competencias son distintas de la ley y en consecuencia modifique el plan, el instrumento de planificación en función de eso y para evitar una ilegalidad, Contraloría le diría, mire, ¿sabe qué? En función de los otros aspectos de la ley se excede las competencias que se está pensando. Me imagino algo así, una situación de esas características prácticas en la cual esta discusión nos genera un problema. Hay que considerar además que Contraloría desde los últimos 3 años ha creado una unidad especializada para trabajar con las unidades de inteligencia. De hecho, recibe la rendición de cuentas de los gastos reservados con mucho más detalle que la Cámara de Diputados y Diputadas. Y en consecuencia, estableciendo las penas del infierno en caso de que se viole el secreto, me parece adecuado fijar un control de legalidad, cuestión que puede llevar el día de mañana a que sea revisado en sede judicial la legalidad de algún plan por no haber tenido controles
anteriores. Gracias. ¿Vamos? ¿Tengo una propuesta? A ver, al Sí. Ejecutivo. Que se apruebe primero con 5 años, con la corrección de estilo que planteó el senador Flores, eliminar el O y D, ¿ya? Y que respecto de las comisiones del Congreso, esté pendiente de si se aprueba la comisión del Senado. Si se aprueba la comisión del Senado, irá a ser comisiones del Congreso. Pero eso no se ve acá, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al artículo 48. Sí. O sea, podríamos tener la discusión respecto al tema, pero... Se llama comisiones conjuntas, Hay una Sí, bicameral. una comisión, sí, lo que procedería, Pero hoy día no sí, hay. es una, presidente, lo que plantea el diputado Durraga es una buena idea y en ese caso lo que procedería que en el artículo correspondiente regulemos una bicameral, comisión bicameral se llaman. No, la propia ley podría definir cómo es, pero bicamerales que son igual número de representantes de ambas cámaras y es bicameral. Y así se evita el riesgo de filtración. Y si son 5 y 5, pues si no serían 13 más 5, serían 18. Si es bicameral son solo 10. No, este plan no tiene que ser sometido a ratificación por la Cámara de Diputados o por el Senado. Se tiene que informar. Ahora, obviamente, en el marco del debate secreto, un parlamentario le podría hacer ver a un gobierno que el plan tiene algún problema de consistencia. Bueno, eso es parte del debate democrático, pero eso obviamente en el marco del debate que se realiza en secreto en la comisión correspondiente. Sí, pero no es que el plan tiene que ser ratificado por el Congreso Nacional, porque el plan finalmente, esto es bien relevante, es una atribución del Poder Ejecutivo. Es una atribución del Poder Ejecutivo, no obstante, requiere algún mecanismo de control o fiscalización, que es distinto, no de ratificación. Diputado Undurraga. Diputado Undurraga. Disculpe, aquí los asesores gentilmente y muy raudamente me señalan que la Cámara que fiscaliza es la Cámara de Diputados. Entonces no puede ser una mixta. Bicameral, perdón. En los ejercicios fiscalizadores. Salvo que le demos la vuelta por otro lado. Senador Piu. Sí, muchas gracias, presidente. Eso viene en el artículo 48 en todo caso, más adelante. Sí. Senador Piu. La fórmula... Estamos teniendo esa discusión en este momento. Sí, es la discusión que estamos teniendo. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a qué se asimila esto dentro del ordenamiento legislativo que tenemos hasta lo pronto? Lo más parecido es a las sesiones que están dispuestas en el artículo de la Ley de Desarrollo de Capacidades Estratégicas, en que señala que durante el primer semestre las comisiones de defensa, tanto de la Cámara como del Senado, tienen que tomar conocimiento del plan de desarrollo de capacidades. ¿Y cuándo se ha hecho? Eso se hace siempre. No Bicameral. Se hace en cada comisión. Entonces, sí. si queremos no innovar, lo más fácil es probablemente replicar lo mismo, en que sea una comisión la que reciba la información y esa sea la especializada para cuando se genere alguna instancia de tratamiento, incluso leyes, se puedan constituir como comisión mixta. Eso es para usar algo que ya conocemos y que funciona bastante bien, presidente. Tengo al diputado Sánchez y al Ejecutivo después. Solo para complementar, presidente, si es que ese fuera el caso, tendría que establecerse, que esto lo conozcan entonces las comisiones de defensa, que para efectos de conocer de esta modificación deberán sesionar en secreto, que se señale claramente eso, y
creo que no sería necesario agregar nada fuera de eso, pero tiene que decir que para efectos de tomar conocimiento de las modificaciones al plan, la comisión deberá sesionar en secreto. Ministro Elizalde. Propongo, para no retrasar la votación, que el inciso cuarto quede pendiente de acuerdo a cómo se regula el tema de las comisiones. Aquí hay distintas alternativas. A mí la idea de la comisión bicameral me atrae porque son menos parlamentarios, incluso que en la comisión de inteligencia de la Cámara, que ya son 13. Efectivamente, la Cámara tiene atribuciones fiscalizadoras exclusivas, pero esta norma está contenida dentro de una lógica distinta, que es la de información, y el Senado sí tiene atribuciones para requerir información, que no son propiamente fiscalizadoras. Entonces, bueno, ese debate démoslo en su momento. Alternativas hay muchas que son buenas. Avancemos y dejemos pendiente, por tanto, el inciso cuarto, solo para no reabrir la votación. Lo que se regule respecto del tema de las comisiones, se autoriza a la Secretaría a que la redacción quede acorde con eso. Si es solo la Cámara, será la comisión respectiva. Si es la Cámara del Senado, será eso va a la depender comisión. de lo que aprobemos en el artículo 48. Y respecto a la Contraloría, que es la otra duda que se ha planteado. Sí, nosotros somos partidarios de que exista una toma de razón, que es un control de legalidad de la Contraloría. Cuando veamos el tema de los delitos y la tipificación por la divulgación de secretos, veámoslo con especial detalle, pero creemos que tiene que haber un control de legalidad sobre un plan de esta naturaleza. Diputado Sánchez. Sí, presidente, solo para dejar clara mi posición al respecto y en el sentido que avancemos con esta votación, yo pediría que ese inciso se vote por separado. En la redacción anterior se había planteado que esto fuera un decreto supremo exento. Yo por lo menos me mantengo partidario de esa idea, y si es que tiene que haber un control que por lo demás podrá seguir existiendo a nivel judicial, que sea ex post. O sea, estamos hablando de aquí que a nivel legal se están estableciendo límites a cómo se ejercen sus funciones por parte de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia. Estamos hablando de que a nivel constitucional incluso hay normas en el artículo 6º y 7º de la Constitución que establecen límites respecto al principio de legalidad. O sea, ningún organismo público, menos los servicios de inteligencia, pueden excederse. Entonces, yo creo que va a seguir existiendo un control judicial. Si es que se aparta de la legalidad las funciones o lo que se está estableciendo en este plan, va a poder seguir controlándose, pero yo creo que también tenemos que tener un equilibrio respecto de cómo se resguarda el secreto de la información. Si esto pasa por demasiados escritorios, en la práctica no va a ser secreto. No va a ser secreto. Y no se va a cumplir con el inciso final del artículo. Gracias. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, la tramitación, esto parte decreto exento, o sea, ese fue el origen. Yo quiero recordar en qué nos hemos basado. España, que tuvo un proceso similar al nuestro, cuando decidió darle el carácter secreto a su Centro Nacional de Inteligencia, que es el verdadero valor, tuvo que confiar en ciertos controles. Y yo quiero irme a un caso donde fallaron los controles. Y esto fue el caso del sistema de inteligencia Pegasus, que fue detectado en teléfonos de políticos y de miembros del gobierno. Eso derivó en una causa judicial y el gobierno del presidente Pedro Sánchez tuvo que entregar la directiva del año en el cual se produjo el problema. No, eso no tuvo control de legalidad Contraloría. Lo que tuvo fue un control judicial en sede judicial cuando se produjo un problema. Le costó el puesto a la directora entonces del Centro Nacional de Inteligencia. O sea, siempre hay un mecanismo que se va a encargar si algo se hizo mal. Pero lo que tenemos que discutir ahora es la conveniencia o no de que la Contraloría en estos instrumentos secretos, que es lo que queremos preservar, el secreto, hasta qué nivel va a tener, qué es lo que va a tomar, de qué va a tomar razón. Si va a tomar razón del decreto que firma el presidente Hay un o precedente, si va a tomar conocimiento de toda la documentación asociada a ese documento.
Hay un precedente que aprobamos por unanimidad, senador Piu, que es en infraestructura crítica. Le voy a pedir a la secretaria que pueda dar lectura, que tiene que ver con decreto exento de carácter secreto, que en el fondo se ocupó y eso se aprobó por unanimidad en esos términos. Quizás esa es la solución. Este proyecto de ley está aún en tramitación, Sí. pero se aprobó que el plan nacional será definido, por el Ministerio del Interior de Infraestructura Crítica mediante decreto exento de carácter secreto. También para los planes regionales y también para el Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica. Ocupémosla. Apoyémoslo así, presidente. Con la misma nomenclatura que ocupamos en infraestructura. No, Sí. eso es una terminología, secretaria, para que son cosas diferentes. Sí, no. Démosle y votemos. Lo que acabo de dar lectura es un proyecto de ley que se está tramitando, que ya va a pasar a la Cámara de Diputados, se está concluyendo su estudio, el proyecto de ley de infraestructura crítica. Y esas normas ya están aprobadas en la comisión. Que es el plan nacional, los planes regionales y el catálogo nacional van a tener ese carácter. Sí, es que no es lo mismo infraestructura crítica que labores de inteligencia que implican eventualmente labores intrusivas en la vida de las personas. Y por tanto nos parece que el plan debiera tener un control de legalidad. Porque además estamos hablando del plan, ni siquiera estamos hablando de las medidas específicas, esas se regulan después. Pero tendría que haber algún control de legalidad y por tanto debería ir a tomar razón. Entonces yo sé que en algún momento el texto se planteó que fuera exento, en eso tiene razón el senador Piu. Nosotros este debate lo tuvimos internamente y nos pareció que por tratarse de una ley de inteligencia que implicaría medidas intrusivas eventualmente en la vida privada de las personas, requiere tener algún mecanismo de control para evitar abusos. Porque es fácil decir, bueno, es que después se aplicó la responsabilidad política, la responsabilidad penal de... No olvidemos que este mismo texto tiene eximentes de responsabilidad penal. Tiene eximentes de responsabilidad penal, el texto. Entonces, que haya un control por parte de la Contraloría con todos los resguardos para que no se filtre, nos parece que es necesario, al menos respecto al plan, y los instrumentos respectivos. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Consultarle por su intermedio a la Secretaría procedimentalmente cómo tendríamos que hacerlo si quisiéramos proponer una redacción distinta. Yo entiendo que el Ejecutivo tiene su posición, que está en la línea de lo ya en el fondo redactado dentro de la indicación. ¿Se puede presentar una indicación para que se voten las dos cosas? ¿Cómo lo hacemos procedimentalmente? Porque entiendo que aquí hay una divergencia y como en todas las cosas hay que resolver esa divergencia votando. Muchas gracias. Sí, o sea, la división de la votación tiene lugar siempre cuando la materia en que recaiga no interfiera en las atribuciones exclusivas del presidente de la República. Acá hay una propuesta que está formalizada en un mensaje del Ejecutivo que habla de que la Contraloría General de la República tiene que tomar razón. No obstante, como esto no es una ley vigente, sí la Secretaría entiende que se puede pedir división de la votación, porque si fuera una ley que ya existe, no, porque ahí intervendría en la atribución, pero en este caso se podría. O sea, se la puede proponer y si tiene mayoría, pero si ya la redacción alternativa recae en una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República, no se puede. Sí, pero es que el diputado estaba haciendo una consulta en otro sentido. Obvio que la primera opción es votar lo que viene propuesto. Presidente. ¿Los fondos? Quedó con exento. Sí. Ministro Sí, lo que pasa es que no es fácil resolverlo porque si se vota por separado se podría, yo no sé qué es lo que se va a eliminar, porque la propuesta del diputado Sánchez es agregar una palabra que es exento. Muchas gracias, presidente. Mire, efectivamente, y es
bien simple en ese sentido, nosotros podríamos pedir simplemente la votación separada y si es que esto se rechaza, podríamos después recabar la unanimidad de la comisión para poder reabrirlo y discutirlo en términos distintos, pero creo que sería un poco inoficioso. Lo ideal sería que podamos votar acá dos redacciones alternativas, que una sería con decreto supremo exento y otra sería con un decreto afecto a toma de razón por parte de la Contraloría. Existe la duda en el fondo, y lo he escuchado por parte de Secretaría, que esto podría eventualmente estar sobrepasando las facultades del Congreso y entrar en lo que es el ámbito de la iniciativa exclusiva del presidente. Y en ese sentido, lo único que nos quedaría en las manos sería la primera opción, o sea, pedir votación separada y en el caso que se rechace este inciso, después veremos. En el fondo, y obviamente es un problema que habría que resolver después. Estoy seguro que no vamos a quedar sin una norma que establezca cómo se aprueba el plan y mediante algún decreto, pero para dejar claro si al menos tiene mayoría o no lo que estamos conversando acá, que esto sea afecto a toma de razón por parte de la Contraloría. Sí, diputada Hertz. Presidente, yo quisiera realmente que votáramos la propuesta del Ejecutivo, que es lo que está. No que entráramos por parte incluso de la Secretaría de nuestra comisión a plantear alternativas. O yo pido que se vote la propuesta del Ejecutivo, que es lo que está aquí. Gracias. Senador Flores. Presidente, tenemos dos puntos de discrepancia. Uno es el trámite de control de legalidad de la Contraloría y el otro tiene que ver con lo que vamos a discutir en el artículo 48 respecto de la participación del Congreso Nacional. No es posible pedirle al Ejecutivo que nos presente la nueva redacción incluyendo ambos términos, o mantiene la toma de razón así lisa y llanamente o hacemos un ajuste, pero también habría que de una vez ajustar lo del Congreso Nacional para que podamos votar el artículo completo. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos, ministro, dejamos para el miércoles la votación de este? Sí, con una conversación previa al Ejecutivo, con los asesores. Sí, sí, para que tengamos, dejémosla hasta acá. Sí, dé su opinión, por favor, o sea, siempre. Es que no creo que los riesgos de filtración existan en la Contraloría General de la República, si se toman obviamente los resguardos correspondientes. No creo que ese sea el mayor riesgo de filtración de esta información. Por eso me parece muy relevante que después, cuando veamos las sanciones, podamos incorporar eventualmente a otros actores. Sí. No creo que o sea, entiendo la aprehensión del Senado, del diputado Sánchez, pero por ahí no está el mayor riesgo de filtración de información. Además yo creo que lo que estamos probando acá tampoco es un nivel de detalle muy excesivo. O sea, habla de los objetivos estratégicos que orientan a la acción de los integrantes del sistema e incluso se permite que se ejecute antes de que se tome razón. O sea, obviamente tampoco ni siquiera se puede torpedear por parte de la Contraloría una cuestión, pero vamos a hacer una reacción para efectos de votar el próximo miércoles. Diputado Sánchez, ¿quiere plantear algo adicional? Una idea para cerrar el punto, presidente, sí. Que no quiero ser majadero, pero creo que de verdad nos falta darnos un salto como país culturalmente respecto a el resguardo de la información y los procedimientos que son necesarios para resguardar el secreto de la información que es efectivamente secreta. Uno va a cualquier otro país, de lo que se suele llamar primer mundo, nosotros podríamos perfectamente en este tipo de aspectos estar a ese nivel, y el nivel de respeto que existe incluso culturalmente, socialmente, en las prácticas de cómo se llevan las reuniones políticas y militares. El nivel de resguardo a la seguridad y la protección de la información se manifiesta en todo orden de cosas. Y yo creo que tenemos que entender y bajar eso a la práctica. Y en este sentido, cuando tú tienes un sistema que en el mayor instrumento, el de más alta jerarquía respecto a cómo se conduce el sistema de inteligencia, estás estableciendo que esto pasa por 10 mesas, quiere decir que no entendemos el valor que tiene darle el resguardo apropiado a la seguridad y al secreto de la información. Y yo creo que este es el momento hoy día de que tengamos un acuerdo transversal para darnos el salto en lo que tiene que ver con la protección y resguardo del secreto de la información en materias militares y políticas. Perfecto. No va a ser hoy día, va a ser el miércoles y vamos a esperar que el Ejecutivo que nos ayude ahí en
A ver, yo la propuesta que les tengo es que el día miércoles podamos sesionar a las 11 de la mañana. Me pasa que tengo comisión de Hacienda antes, así que voy a tener que pedir reemplazo ahí, pero de 11 a 13 el miércoles y el jueves de 10 a 12. ¿Ya? ¿Les parece? El miércoles sería, yo espero que sea total despacho, pero el miércoles tenemos Valparaíso y el jueves sería acá en Santiago. ¿Estamos? Vale, ahí van a llegar las citaciones. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ¿qué pasó? El viernes no. Ahora no. No, y ojalá terminemos el miércoles. O sea, ojalá terminemos el jueves. Sí. Oiga, Y el lunes también. sería importante también que en este mismo tenor se revise el artículo 5.4, ¿Ya? que Pero ese habla de viene la después. directiva, ¿Ya? para que lleguemos a una solución, porque prácticamente cambia plan por directiva y sigue siendo el mismo texto. Entonces, yo tengo una pregunta, yo no sé por qué la directiva tiene que ser ley. Perfecto. ¿Tienen alguna sugerencia respecto a los horarios? ¿No? De 11 a 13 estamos bien. Miércoles de 11 a 13 y jueves de 10 a 12. Quedamos en eso, van a llegar las citaciones. La del miércoles podríamos adelantarla una horita antes. Podríamos partir a las 10, si están todos en condiciones. Yo me reemplazo en Hacienda nomás. Sí, tenemos... Ustedes tienen que dar quórum, pero no van a llegar a las 10. No es real. El miércoles a las 10. O sea, perdón, a las 11, porque si les pongo a las 10 no van a llegar. Sí, 11. Exactamente, por eso lo puse a las 11. Sí, es lo que me estaban preguntando. Ministro Elizalde. Presidente, Sí. si queremos que el proyecto se despache rápido, yo no sé si es posible el jueves citar una maratón. O sea, un par de horas, ¿sí? Son 70 votaciones. Tenemos miércoles, jueves, y en caso de que el jueves no terminemos en este horario que puede terminar antes, podríamos extenderlo hasta las 13, pero en caso de que no terminemos el jueves, yo creo que la idea es terminar el próximo lunes. Así Ya, que, pero... sí. Pero el informe... No va a ser hasta todo el despacho, va a ser desde las 10 hasta las 13, 14. Tratemos de avanzar. Yo estoy... Sí, voy a gestionar lo más eficientemente posible y bueno, va a depender de cómo sesionemos el miércoles y el jueves. El miércoles y el jueves andamos rápido, no nos proyectemos que vamos a andar tan lento en la próxima semana. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.